Diputados ya no podrán asistir con tanta ligereza a congresos y seminarios internacionales sobre menopausia, por ejemplo, o misericordia. Esto debido a que se implementará y está a punto de entrar en vigencia un protocolo para la entrega de viáticos y pasajes para destinos internacionales. Los viajes a congresos de menopausia y misericordia por parte de algunos legisladores de la Cámara de Diputados generaron un gasto en viáticos en los primeros 6 meses del año de unos 1.200 millones de guaraníes y no reportaron ningún beneficio al Estado paraguayo. Ante esta situación, el Departamento de Administración y Finanzas de la Cámara Baja anunció que se encuentra elaborando un nuevo protocolo de control que en los próximos días será presentado al Pleno de la Cámara de Diputados. A partir del 1 de julio se encuentra en una nueva línea de conducta de la Cámara de Diputados y él lo va a poner a consideración del Pleno, de sus colegas diputados nacionales, cuáles van a ser los nuevos procedimientos para, ya sea desde la presentación del pedido de los viajes de los parlamentarios hasta la culminación de ello con la rendición de cuentas de esos viajes. El objetivo de este documento es evitar el despilfarro de dinero perteneciente al erario en viajes vacacionales de los legisladores, los cuales en algunos casos inclusive llevaron a toda su familia. Que va a pasar por un grupo que va a generar un filtro para ver cuáles son los temas que van a ser transversales para que sea para servir para la gestión administrativa, ya sea de la administrativa en el sentido legislativo de los diputados nacionales y cuál es el impacto que eso va a tener más adelante por la participación en dichos congresos. Según el informe extraído de la página de internet de la Honorable Cámara de Diputados, desde octubre de 2013 hasta ahora se han costeado un total de 178 viajes a diferentes partes del mundo. Asimismo, los diputados viajeros han llevado para sus tours unos 1.196 millones de guaraníes en concepto de viáticos, que van desde 1.7 millones de guaraníes hasta incluso 20 millones por parlamentario.